el mundo original y la causa de su desolación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En este estudio, a la luz de la palabra, veremos los orígenes de la rebelión, la caída del enemigo de Dios y la causa de la desolación de la tierra. Que el Señor nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para comprender su propósito eterno. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Introducción. En mayo de 1925, el hermano Watchman Nee se mudó a la pagoda Lo Xing, Fuzhou, en la provincia de Fujian, China. Además de comenzar la obra de su libro El hombre espiritual, fundó la librería del Evangelio y comenzó a publicar la revista El Cristiano. Lo que sigue es un extracto de la narración del pasado pronunciada por el hermano Nee el día del Señor, 4 de diciembre de 1932. Durante mi estancia en la pagoda Losing, sentí la necesidad de publicar regularmente una revista que enfatizara las verdades de la salvación y la Iglesia, y que también abordara profecías y símbolos. Mi intención era que esta revista, llamada El Cristiano, tuviera un carácter temporal. En 1925 se publicaron 2 números. En 1926, 10, y en 1927, 12 más. Se recuerda a los lectores que esta revista es uno de los primeros escritos del hermano Nee. Por ello, el estilo a veces es arcaico y la traducción, inevitablemente, torpe. Sin embargo, confiamos en que el Espíritu Santo resplandecerá a través de la verdad revelada y la vida liberada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra perfectos. Más tarde, tras un período de tiempo indeterminado, la tierra, que originalmente era buena, se volvió desolada y vacía, sin vida alguna. Dios entonces se levantó para recrear el mundo. Restauró el mundo desolado en 6 días. En el próximo capítulo estudiaremos la obra de los 6 días. Ahora consideraremos por qué el mundo quedó desolado. ¿Cómo pudo Dios permitir que la obra de sus manos fuera destruida? ¿Por qué sobrevino tal catástrofe a la tierra que una vez fue hermosa? Probablemente no haya otra razón aparte del pecado. La cuestión que estamos considerando no tiene una explicación perfectamente clara en la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar muchas luces brillantes en la palabra de Dios que nos iluminarán al respecto y nos permitirán comprender mejor el mundo anterior y la causa de su desolación. Solo la palabra de Dios puede guiarnos a nosotros y a nuestros pensamientos. La comprensión de su palabra, independientemente del tema que se trate, siempre nos edifica. Aunque al leer Génesis 3 no encontramos el nombre de Satanás, todos sabemos que la serpiente era su instrumento y quizás incluso la encarnación del diablo. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada». Génesis 1 no registra la creación de Satanás. ¿De dónde vino? Esto es un problema. Además, podemos ver muchos espíritus malignos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los encontramos con mayor frecuencia en los Evangelios. ¿De dónde vinieron? Tampoco vemos la creación de los ángeles en los 6 días de trabajo en Génesis 1.
¿De dónde, entonces, vinieron los ángeles que se mencionan con frecuencia en la Biblia? Todas estas preguntas están relacionadas con nuestro tema. Dado que la creación de los ángeles y los demás seres sobrenaturales no se registra en Génesis 1, que abarca la obra de Dios durante 6 días, sabemos que no fueron creados durante ese tiempo. Dado que no fueron creados en estos 6 días, ¿cuándo fueron creados? La única explicación es que eran criaturas del mundo anterior, el mundo original y perfecto. Como lo demuestran claramente los restos fósiles, no solo la enfermedad y la muerte, compañeras inseparables del pecado, prevalecían entonces entre las criaturas vivientes de la tierra, sino incluso la ferocidad y la matanza. Estos restos no tienen nada que ver con nuestro mundo, pues la Biblia declara que todo lo creado por Dios durante los 6 días era muy bueno, y que no había maldad en él hasta que Adán pecó. Dado que los restos fósiles pertenecen a criaturas anteriores a Adán, y sin embargo muestran indicios evidentes de enfermedad, muerte y destrucción mutua, debieron pertenecer a otro mundo y tener una historia propia, manchada por el pecado, una historia que culminó en la ruina de sí mismos y de su morada. G. H. Pember, Earth's Earliest Ages, 1942, reimpreso en 1975, páginas 34 y 35. Al leer Jeremías 4:23 al 26, vemos la razón por la que la tierra quedó desolada y vacía. El versículo 26 dice que se debió a su ira ardiente, la de Jehová. ¿Por qué estaba tan enojado el Señor? Probablemente se debió al pecado de las criaturas de aquel entonces. Isaías 24. Uno dice que Jehová ha desolado la tierra. ¿Por qué destruiría el Señor la tierra de su creación original? A juzgar por la historia de nuestro mundo, podemos responder que probablemente se debió al pecado de los habitantes de la tierra, lo que obligó a Dios a juzgarlos. Hemos dicho antes que, al leer Génesis, no vemos el origen de Satanás. Al investigar la causa de la desolación de la tierra en el principio, nuestra mente naturalmente pensará, un enemigo ha hecho esto. Mateo 13:28. Aparte de atribuir la causa a Satanás, parece que no encontramos ninguna otra pista en la Biblia. Estudiaremos una porción de la Biblia que parece indicarnos el origen del enemigo de Dios, y así podremos conocer la condición del mundo anterior y la causa de su desolación. Leamos ahora Ezequiel 28, 1 al 19. Estos 19 versículos se dividen en 2 secciones. 1. Los versículos 1 al 10 tratan de la advertencia del profeta al príncipe de Tiro, y 2. Los versículos 11 al 19 tratan de las lamentaciones del profeta sobre el rey de Tiro. La primera sección, una palabra al príncipe de Tiro, es fácil de entender. Él se enorgullecía, se consideraba Dios y se creía más sabio que Daniel. Debido a su progreso en el comercio, se envaneció. Por lo tanto, Dios lo castigó, haciendo que fuera asesinado y destruido por los terribles de las naciones. Poco después de esta profecía, Nabucodonosor de los caldeos vino y destruyó Tiro. Josefo creía que el príncipe de Tiro era Itóbalo, llamado Itobaal II,
en la historia de los fenicios. Como sabemos que esta profecía ya se cumplió, no nos resulta difícil interpretar los versículos 1 al 10. Pero al leer los versículos 11 al 19, encontramos muchos pasajes que no entendemos. Dado que esta porción de la palabra está muy relacionada con el tema que estamos estudiando ahora, citamos el texto completo. La palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, eleva un lamento sobre el rey de Tiro y dile: Así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Has estado en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. La obra de tus tamboriles y flautas estuvo preparada para ti el día de tu creación. Tú eres el querubín ungido que cubre, y así te he puesto. Estabas en el santo monte de Dios, te paseabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti iniquidad. Por la multitud de tus negocios te han llenado de violencia, y has pecado. Por eso te arrojaré como profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Has corrompido tu sabiduría a causa de tu resplandor. Te arrojaré por tierra, te pondré delante de reyes para que te contemplen. Has profanado tus santuarios con la multitud de tus iniquidades, con la iniquidad de tus negocios. Por eso haré surgir un fuego de en medio de ti que te consumirá, a la vista de todos los que te contemplen. Todos los que te conocen entre los pueblos se asombrarán de ti. Serás motivo de terror, y para siempre jamás existirás. Ezequiel 28, 11 al 19. Esta sección es ciertamente difícil de entender, pues contiene muchas expresiones que no pueden aplicarse a ningún mortal. Si el rey de Tiro fuera solo un mortal, ¿cómo podríamos explicar lo que se menciona en los versículos 11 al 15? ¿Cómo pudo el rey de Tiro haber estado en el jardín del Edén o en el santo monte de Dios? ¿Cómo pudo haber sido el querubín ungido que cubría el arca? Ninguna de las cosas mencionadas aquí había sido la experiencia del rey de Tiro. No podemos explicar esta sección simplemente espiritualizándola. Es injusto espiritualizar la interpretación de una sección cuando encontramos dificultades en ella. Creo que la primera sección, versículos 1 al 10, dirigida al príncipe de Tiro, fue una palabra dirigida al rey Itóbalo II. Y la segunda sección, versículos 11 al 19, la lamentación sobre el rey de Tiro, se refiere a la venida del anticristo. El versículo 2 de este capítulo habla de Tiro en medio de los mares. Al leer Daniel 11:41 al 45, sabemos que cuando el anticristo esté en Palestina, quizás resida en Tiro. Por eso se le llama aquí rey de Tiro. Además, el anticristo es Satanás encarnado, por lo tanto, numerosas expresiones en esta sección se refieren al mismo Satanás. El señor Darby dijo: los versículos 11 al 19, aunque siguen hablando de Tiro, van, creo, mucho más allá y revelan
aunque oscuramente, la caída y los caminos de Satanás, convertido por nuestro pecado en el príncipe y Dios de este mundo. El doctor A.C. Gaebelein también dijo que el rey de Tiro es un tipo del último gran pecador, Anticristo, que detrás de este rey malvado vemos otro poder que es Satanás. Satanás era el poder detrás del rey de Tiro en ese entonces, y todavía es el Dios de esta era ahora, que gobierna las naciones de este mundo. Si hemos estudiado las Escrituras con atención, nos daremos cuenta de que la justificación para fusionar a Satanás y al Anticristo en un solo ser, en este pasaje, no contradice las enseñanzas generales de las Escrituras. Sabemos que, aunque los seres humanos tienen su propia voluntad, su andar está dirigido ya sea por la operación de Dios, Filipenses 2:13, o por la operación de los espíritus malignos, Efesios 2:2. Los seres humanos nunca son totalmente libres. Ordinariamente están bajo el control de los espíritus malignos. A veces, en asuntos importantes, el propio Satanás, además de la obra de los espíritus malignos, también participa en la obra. Por lo tanto, lo vemos venir personalmente a tentar a Cristo en el desierto. Más tarde, al intentar impedir que Cristo fuera a la cruz, utilizó personalmente a Pedro. Después, al intentar destruir a Cristo, se infiltró en Judas. Finalmente, en el escenario mundial, se unirá al Anticristo. La Escritura dice que las obras del Anticristo son conforme a la operación de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Es Satanás quien le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Dado que el Anticristo es el diablo encarnado, el Espíritu Santo habla de él junto con Satanás en este pasaje. En estos pocos versículos, los aspectos sobrehumanos se refieren al propio Satanás y el resto al Anticristo. Dado que nuestro propósito no es estudiar la cuestión del Anticristo, sino conocer las criaturas del mundo anterior y la causa de su desolación, dejaremos de lado los versículos de esta porción que tratan sobre el Anticristo y nos concentraremos en Satanás, quien está relacionado con nuestro tema. Consideremos ahora las palabras que se refieren a Satanás. Ezequiel 28:12 dice que Satanás es el nombre usado después de haber pecado. Fue llamado Hijo de la Aurora y también Lucero o Lucifer, Isaías 14:12, antes de su caída. Satanás, que significa adversario, es un nombre después de la caída. Por conveniencia, lo llamaremos Satanás en los siguientes párrafos. Sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto describe su condición antes de pecar. Era superior a todos los demás ángeles. Frases como sello de la perfección, lleno de y perfecto, revelan que era el más grande de toda la creación. Dios lo había puesto por encima de toda la creación. Estar lleno de sabiduría probablemente se refiere a su comprensión de la voluntad de Dios. De ser así, es posible que ya tuviera el oficio de profeta. La primera parte de Ezequiel 28:13 dice: En Edén, el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Al leer Génesis 3, vemos a Satanás allí. Sin embargo, no estaba cubierto por
toda piedra preciosa. Estaba tentando a Adán y a Eva. Por lo tanto, los dos jardines del Edén no son de la misma época. En el jardín del Edén de Adán, Satanás había caído, mientras que aquí se describe claramente la situación anterior a su caída. Por lo tanto, el jardín del Edén aquí debe ser anterior al de la época de Adán. De ser así, no debe haber pertenecido al mundo actual, sino al anterior. Este jardín del Edén, al igual que la venidera Nueva Jerusalén, tenía muchas piedras preciosas, como el sardio, el berilo, etc. El jardín del Edén donde vivió Adán no era así. La Biblia se centra únicamente en los árboles y no dice nada sobre su cobertura de piedras preciosas. Por lo tanto, el jardín del Edén aquí debe ser diferente al de Adán y mucho anterior. Su cobertura con piedras preciosas nos recuerda las piedras preciosas que cubrían al sacerdote en Éxodo. Probablemente había sido designado por Dios para ser sacerdote. La segunda mitad del versículo dice: «La obra de tus panderos y flautas estaba preparada en ti». En la Biblia, los reyes usan instrumentos musicales. Vemos cómo David tocaba el arpa para el rey Saúl. Cuando el rey de Babilonia fue destruido, se decía que el sonido de sus laúdes descendía al Seol. Isaías 14:11. Y cuando el rey de Babilonia estaba complacido, se tocaban diversos instrumentos musicales. Daniel 3. Satanás era rey en ese entonces y Dios le dio estos instrumentos musicales. La primera mitad de Ezequiel 28:14 dice que Él es el querubín ungido protector. Ungido indica que está consagrado. La obra de los querubines es guiar a los hombres a adorar al Señor. Apocalipsis 4:9-10 y Apocalipsis 5:11-14. Por lo tanto, su obra en el principio también fue guiar a las criaturas de aquel tiempo en la adoración a Dios. Esto también se refiere a su sacerdocio. La última parte del versículo 14 dice que estaba en el santo monte de Dios y que había caminado entre las piedras de fuego. El santo monte de Dios probablemente es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Como sacerdote de Dios, por supuesto, estaría ante Él para ministrar. ¿Qué significa caminar entre las piedras de fuego? Ezequiel 1:26 revela que la posición de los querubines está debajo del trono. Ahora bien, cuando Moisés llevó a 70 de los ancianos de Israel al monte Sinaí, vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como el firmamento en su claridad. Y el aspecto de la gloria del Señor era como fuego consumidor en la cumbre del monte. Éxodo 24:10 y 17. El pavimento de zafiro con aspecto de fuego devorador probablemente era las piedras de fuego. Esto indica que Satanás disfrutaba de un lugar muy alto, justo debajo del trono de Dios, y tenía una relación muy íntima con él. El versículo 15 dice que era perfecto en sus caminos desde el día de su creación, pero que después Dios halló iniquidad en él. Toda la creación de Dios fue perfecta. Dios no es el autor del pecado. La iniquidad fue iniciada por el arcángel que pecó. Dios lo creó y le dio libre albedrío, igual que a nosotros.
Desafortunadamente, el ángel creado por Dios abusó de su libertad. ¿Y cuántas personas siguen sus pasos? La primera parte del versículo 16 dice que, con la multitud de sus mercancías, lo han llenado de violencia y él ha pecado. Podemos referirnos a esta palabra únicamente al anticristo. Durante el tiempo del fin, el comercio será muy próspero. Apocalipsis 18. Debido a esto, se introducirán muchos productos pecaminosos. Esto se puede comprobar por la historia. Sin embargo, la misma cláusula puede aplicarse a Satanás. El señor Pember señala que la palabra traducida como mercancía también puede significar difamación o calumnia, y sabemos que el mismo nombre, diablo, significa el calumniador o acusador maligno. Earth's Earliest Ages, página 52. Así, podemos descubrir el significado. Vemos cómo Satanás acusó a Job e intentó destruirlo con actos insidiosos. También en Apocalipsis 12:10 leemos: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El arrojamiento aquí probablemente corresponde al arrojar a Satanás del monte de Dios en Ezequiel. La razón de la expulsión en Ezequiel y en Apocalipsis es la misma: la acusación o calumnia. Quizás lo registrado en Ezequiel fue la convicción de Satanás por parte de Dios, y lo escrito en Apocalipsis fue el envío de Miguel por Dios para ejecutar esa convicción. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que Satanás permaneciera en los cielos? Las razones parecen ser: 1. El tiempo de Dios aún no ha llegado, y 2. Sus propios hijos necesitan el horno para purificar la escoria que aún tienen. Ezequiel 28:17 revela la causa de la caída de Satanás. Su corazón se enalteció a causa de su hermosura, y su sabiduría se corrompió a causa de su resplandor. El rey de Babilonia, como se describe en Isaías 14:12 al 14, guarda mucha similitud con este versículo. Muchos siervos de Dios creen que el Espíritu Santo no solo señala al rey de Babilonia, sino, en un sentido más profundo, la causa de la caída de Satanás, quien estaba detrás del rey de Babilonia. En mi opinión, el relato de Ezequiel revela la causa de su orgullo, mientras que el de Isaías muestra cómo lo manifestó. Es probable que, tras compararse con las demás criaturas de Dios, su corazón se enalteciera. Al final, intentó exaltarse para ser igual a Dios y, por lo tanto, sufrió el juicio divino. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Pero tú, que decías en tu corazón: subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12 al 14. Por su orgullo, Dios lo castigó. Su autoridad en los cielos fue abolida por Dios. El resto de la profecía de Ezequiel no es relevante para nuestro tema, y nos detendremos aquí.
De la profecía contenida en este pasaje de Ezequiel, si nuestra interpretación es correcta, podemos ver cómo Dios creó a Satanás, el más justo y sabio de todas sus criaturas en el mundo anterior, y lo nombró su líder. Dios lo colocó en el jardín del Edén, mucho antes del Edén de Adán. Hasta ahora, hemos abordado el origen de Satanás. Ahora abordaremos los ángeles y demonios de Satanás que están bajo su mando, e investigaremos cómo cayeron y cómo esto afectó a la tierra, dejándola desolada y vacía. Del Nuevo Testamento vemos que bajo la mano de Satanás hay dos seres vivientes: 1, ángeles, y 2, demonios. Veamos primero a los ángeles. Mateo 25:41 habla del diablo y sus ángeles. Apocalipsis 12:4 dice que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas representan a los ángeles. Apocalipsis 1:20. Por lo tanto, Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Estos ángeles fueron probablemente los que Dios estableció en el principio para ayudar a Satanás a gobernar el mundo. Eran la congregación de los poderosos y los dioses en el Salmo 82, Juan 10:35. Cuando Satanás cayó, conspiraron o simpatizaron con él. Por lo tanto, cayeron junto con él y se convirtieron en los actuales gobernantes, autoridades, gobernadores mundiales de estas tinieblas, las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Nótese que los números son plurales. Estos ángeles no son demonios incorpóreos, tienen cuerpos etéreos. Por eso el Señor promete que los hijos de la resurrección serán como los ángeles en el cielo. Satanás tiene otra clase de súbditos, los espíritus malignos. Los demonios y los espíritus malignos o espíritus inmundos son lo mismo. Podemos comprobarlo consultando la traducción de la Biblia en mandarín. En Mateo 8:16, primero se mencionan los demonios y luego los espíritus. Pero los traductores de la Biblia, al ver que el Espíritu Santo usaba las palabras demonio y espíritu indistintamente, las tradujeron como demonios. En Lucas 10:17, la palabra demonios está en el idioma original, pero en el versículo 20 debería ser espíritus. En estos dos versículos de la Biblia, vemos que el Señor Jesús reconoció que los demonios y los espíritus eran lo mismo, por lo que el traductor de la Biblia al chino volvió a traducirlos como demonios. Mateo 17:18 habla de que el Señor expulsó a un demonio, pero Marcos lo llama espíritu inmundo y espíritu mudo. Marcos 9:25. Demonios y espíritus son lo mismo. Estos demonios o espíritus probablemente pertenecían a la raza que vivió en el mundo anterior. Ayudaron a Satanás en su pecado. O quizás después de que Satanás pecó, lo siguieron en lugar de abandonarlo y obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios los separó y les arrebató sus cuerpos. De este modo, se convirtieron en espíritus incorpóreos.
Aunque no encontramos ninguna evidencia clara en la Biblia que confirme esta teoría, sí podemos encontrar algunas pistas. En Mateo 12 vemos la situación de un demonio cuando abandonó el cuerpo humano. Quedó indefenso y vagó sin rumbo. Fuera del cuerpo humano, no pudo encontrar otro lugar de descanso. Por lo tanto, finalmente regresó a su lugar original, el cuerpo humano. Si no eran espíritus incorpóreos, ¿por qué tuvieron que entrar en el cuerpo humano? Al leer Lucas 8, vemos cómo la legión de demonios, al no tener forma de permanecer en él, incluso entraron en los cuerpos de los cerdos. Actualmente, en el mundo, todavía se aferran a los cuerpos humanos. Son diferentes de Satanás y sus ángeles, a quienes no les gusta entrar en cuerpos humanos. Satanás y sus ángeles aún tienen un cuerpo espiritual, pero los demonios no. Su carácter y sus preferencias parecen demostrar que son espíritus incorpóreos. Siendo espíritus incorpóreos, ¿dónde estaban cuando se desencarnaron? Sabemos que los espíritus de todos los muertos están en el Hades. Entonces, ¿de dónde provienen estos espíritus? Debieron provenir del mundo anterior. Mientras vivían, probablemente habitaban el mundo anterior donde Satanás ejercía su dominio. En la Biblia encontramos otra pista que nos indica que hubo habitantes en el mundo preadámico. Isaías 45:18 muestra que el mundo creado por Dios en el principio no estaba desolado ni vacío. Dice, Él es el Dios que formó la tierra, no la creó desolada. Esto se refiere claramente a la creación original. A continuación dice, la formó para ser habitada. Esto parece indicar claramente que la tierra entonces estaba habitada. Al profundizar en la lectura de la Biblia, encontramos indicios que indican que ahora existe un lugar de detención para los demonios. La legión de demonios en Gadar debió saberlo. Atemorizados, rogaron al Señor que no los ordenara ir al abismo. Lucas 8:31, pues allí serían atormentados. Mateo 8:29. El señor Pember afirma que este abismo en el idioma original es abusos, y que en algunos pasajes, como el capítulo 9 del Apocalipsis, este término se aplica evidentemente a una cavidad ardiente en el centro de la tierra. Pero también se usa para las profundidades del mar, un significado que concuerda bien con su derivación. Las primeras eras de la tierra, página 60. En el futuro, Satanás será retenido en un pozo sin fondo en el centro de la tierra. Esto se revela en el libro del Apocalipsis. Los demonios también están ahora retenidos en un abismo, pero algunos aún gozan de libertad. Debemos esperar hasta que llegue el tiempo señalado por Dios para que queden completamente encerrados. Este abismo probablemente sea diferente del que se encuentra en el corazón de la tierra. Está en el mar. Además, en el juicio final, Apocalipsis 20:11 al 15, cuando todos los prisioneros sean arrojados al lago de fuego, ya no habrá mar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Sin embargo, puede que solo haya un abismo dividido en dos partes. En la Septuaginta, la palabra profundo en Génesis 1:2 es la misma que abismo aquí. Hemos dicho que estos demonios
probablemente son razas creadas que vivieron en el primer mundo. Esto corresponde a lo que leemos en Génesis 1:2, ya que originalmente vivieron en la tierra. Tras pecar, sus cuerpos fueron destruidos por Dios. Su morada fue juzgada por Dios y quedó desordenada y vacía. Toda la tierra estaba cubierta de agua y se caracterizaba como el abismo. De ahí que los espíritus de las razas en ese tiempo estuvieran en este abismo. Finalmente, al tercer día, cuando Dios restauró la tierra, le ordenó que saliera del agua y llamó a la reunión de las aguas mar. Esta tierra fue preparada para la humanidad en el nuevo mundo. ¿A dónde se fueron entonces los antiguos demonios? Podemos responder espontáneamente que se fueron al mar. Al leer Apocalipsis 20:13, a menudo no entendemos por qué el mar entregará a los muertos que están en él. Es comprensible decir que la muerte y el Hades entregarán a los muertos que están en ellos, pero ¿por qué el mar entregará a los muertos que están en él? La interpretación común es que el mar entrega los cuerpos de los ahogados. Si es así, entonces la tierra también debería entregar a sus muertos, porque hay más cuerpos enterrados en la tierra que en el mar. Sin embargo, la tierra no entrega a sus muertos. Por lo tanto, el mar entregará los espíritus de los encarcelados y no los cuerpos de los muertos. Los espíritus de los hombres están en la muerte y el Hades. La Biblia no dice que los espíritus del hombre se guarden en el mar. Entonces, ¿los espíritus de quién entregará el mar? Entregará a los del otro mundo, es decir, del mundo anterior. La secuencia aquí lo indica. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Los que vivieron en el mundo anterior murieron primero. Por tanto, ellos serán los primeros seres que serán entregados. Luego, nosotros que somos de este mundo, los seguiremos, porque cada hombre será juzgado en su propio orden. Hasta ahora hemos visto el probable origen de Satanás, sus ángeles y los demonios. Satanás, el más hermoso y sabio de todos, la flor y nata de toda la creación de Dios, habitaba en el jardín del Edén. Dios lo hizo gobernante del mundo, por lo tanto, fue llamado gobernante del mundo, Juan 14:30. Muchos ángeles estaban bajo su gobierno, y estos ángeles compartían el gobierno con él. Entonces, debido a su posición y honor, se enorgulleció. Debido al orgullo, se rebeló y se exaltó a sí mismo para ser igual a Dios. No estaba satisfecho con ser una criatura, sino que deseaba ser el Creador. Dios descubrió su iniquidad y lo condenó. Cuando llegue el momento, será arrojado a la tierra. Un tercio de los ángeles, Apocalipsis 12, lo siguieron en rebelión y por lo tanto se convirtieron en los ángeles del diablo. Dios ha preparado el infierno para ellos, Mateo 25:41, y cuando llegue el momento, Satanás será arrojado allí. Estos espíritus malignos, ángeles y el mismo Satanás formaron el reino de las tinieblas. Desconocemos cuánto duró este periodo. Más tarde, el Espíritu de Dios volvió a moverse sobre la faz de las aguas, y el Dios triuno comenzó su obra de restauración en el mundo. Tras restaurar el mundo,
creó a Adán y a Eva, y les pidió que lo guardaran, para que hubiera hombres en la tierra que cooperaran con él en el cielo, y detuvieran el poder de Satanás. Quizás Dios usó a Adán para probar a Satanás. Sin embargo, vino para tentarlo. Por lo tanto, Dios maldijo a Satanás. Debido a la caída de Adán, no pudo devolver el mundo que estaba bajo el dominio de Satanás a Dios. Al contrario, el mundo que Adán recibió de la mano de Dios fue entregado de nuevo a Satanás. Dado que los ángeles y la humanidad habían fracasado, Dios vino en la persona del Hijo para hacerse hombre, el postrer Adán. El Señor Jesús se convirtió en profeta, sacerdote y rey de Dios. Cuando estuvo en esta tierra, fue el profeta de Dios sin mancha. Cuando estaba a punto de morir, pudo decir: «Viene el príncipe de este mundo, y en mí nada tiene». Juan 14:30. En su muerte, todos los que están en Adán fueron crucificados en él. Él pudo incluir a toda la antigua creación adánica en su crucifixión porque es Dios y puede continuar como el nuevo hombre. Su vida humana no tuvo nada que ver con Satanás. Mediante su muerte y resurrección, recuperó el mundo perdido por el primer Adán. Todo pecador, destinado a morir en el viejo Adán, puede regresar a Dios y ser salvo si rechaza al primer Adán mediante la muerte del último Adán y se une a Cristo en vida. Este es el significado de creer en la muerte del Señor Jesús. Por lo tanto, quien cree en el Señor Jesús se convierte en enemigo del diablo. En todo nos ataca, y en todo nos resistimos a Él, a sus ángeles y a los demonios. Este es el propósito de Dios al salvar al hombre, y esta es una verdadera guerra espiritual. Satanás fue juzgado una vez en el santo monte de Dios, y fue juzgado de nuevo en el monte Gólgota. Ha sido declarado culpable, pero su juicio aún no se ha ejecutado. Cuando llegue el momento, será arrojado del cielo, y cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra, será arrojado al abismo. Después de 1000 años, sufrirá para siempre en el lago de fuego. Ahora el Señor Jesús ostenta la autoridad de la que Satanás abusó y la conservará hasta que desaparezca todo rastro de rebelión. Ha traído su propia sangre al lugar santísimo y ha purificado los cielos. Ahora es sacerdote de Dios. Cuando regrese, será el tiempo de la restauración de todas las cosas. Será un rey que gobernará este mundo desde el cielo con todos los santos vencedores, de la misma manera que Satanás gobernó con sus ángeles en tiempos pasados. En ese momento, enseñará a los habitantes de esta tierra a conocer la voluntad de Dios y a adorar a Dios, como lo hizo Satanás en tiempos pasados. La situación en el milenio será como la situación del mundo antes de que Satanás pecara. Cristo restaurará todas las cosas a su estado original para cumplir el propósito original de Dios. Después, quemará el mundo entero y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde morarán los justos. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos sentir una enemistad más profunda hacia el diablo. Durante miles de años, el único propósito de Dios ha sido que el hombre se uniera a Él para destruir la autoridad de Satanás. Nuestro Dios
es un Dios respetuoso de la ley. No recuperará por la fuerza el mundo que se perdió por la mano del hombre. Por lo tanto, envió a su Hijo a hacerse hombre para recuperar lo que el hombre había perdido. Nosotros, los hombres salvos, debemos cooperar con el único hombre, el Señor Jesús. En nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra vivienda y en el mundo, debemos resistir las obras del diablo. Nuestra resistencia se basa en la firmeza de la fe, 1 de Pedro 5:9, y no mediante armas carnales, 2 de Corintios 10:4, que es el método de los reformadores sociales que están siendo utilizados por los demonios. Satanás era sabio y hermoso, pero debido a su orgullo terminó en la ruina total. Es peligroso para los frágiles mortales creerse sabios y hermosos. Cuidado, no sea que, envaneciéndose, caigan en el juicio del diablo. 1 de Timoteo 3:6. Enorgullecerse no es una bendición para el hombre. La sabiduría reside solo en quienes temen al Dios Altísimo.